En nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. Pueden tomar asiento. Muy buenas tardes. Secretario, ¿tenemos cuenta para el día de hoy, por favor? Así es, Presidenta. Muchas gracias. Corresponde informar de los siguientes asuntos. En primer lugar, el proyecto de ley iniciado un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos y modifica los cuerpos legales que indica. También vencieron los plazos correspondientes para indicaciones al proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad de prospectiva y el que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Y, ¿Por qué? sí, se recibieron las indicaciones, tenemos los Sí. boletines, etcétera. Hay dos oficios. El primero de la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Macarena Lobos, con el que responde a un oficio enviado por la Comisión sobre una solicitud del senador Turresti respecto a un proyecto de ley y cuenta sobre su estado de avance y que está ya al final de su tramitación. Y también de la señora ministra de Salud, con el que detalla una información relativa a una glosa de la partida correspondiente a su ministerio. También hay una solicitud de patrocinio del señor Sergio Vitar, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Solicita patrocinio de la Comisión para un evento que se llama Chile 2050, Voces e Ideas y Horizontes, que se realizará el lanzamiento número 100 de la revista Prospectiva y Estrategia. Genial. Se ofrece, muchas gracias. Y finalmente, Presidenta, un último punto, una invitación de la señora Alejandra Voigt, vicepresidenta de la Asociación de Investigación en Astronomía Aura, para visitar el nuevo observatorio Vera Rubín, ubicado en Cerros de Tololo y Pachón, región de Coquimbo, en una fecha que determine la comisión. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Le ofrezco la palabra a los colegas sobre la cuenta. Senador Chaguán. Sí, primero, Presidenta, a ver si podemos resolver inmediatamente el patrocinio para el evento que está organizando Sergio Vitar, que es el número 100 de la revista Prospectiva y además que nos permita justamente ser copatrocinadores de este evento. Sí. Si le parece, Presidenta, por último abordarlo y pasarlo al régimen. O sea, yo trataría de darle celeridad. Me parece que es importante apoyar en este tipo de iniciativas si la Comisión está de acuerdo. Entonces adoptemos, resolvamos que enviarlo a régimen para que se pueda resolver y avanzar. Senador Chaguán. Seguir. Presidenta, primero destacar el encuentro de la CEPAL por el encuentro de las comisiones de prospectiva de América Latina, que estuvimos presentes prácticamente muchos de los sí, también. Y destacar porque el ejercicio que está haciendo justamente la Comisión de Desafíos del Futuro de Chile es una piedra angular desde el punto de vista del ejemplo que estamos dando o el trabajo que estamos compartido, que estamos haciendo de la mirada de construir un proyecto colectivo de mediano y largo plazo y por tanto no sé si es posible enviarle una carta a la CEPAL agradeciendo por esa posibilidad de ese evento. Yo creo que sería una buena alternativa. Tercero, Presidenta, esta comisión ha sido motivada fundamentalmente por la inquietud que hubo en el chat. Justamente la primera que lo destacó fue justamente la senadora Jimena Rincón. Yo sería partidario, más allá de lo que escuchemos hoy día, de poder enviar una carta a los medios de comunicación, una declaración pública a la comisión, ojalá presentar un proyecto de resolución ante la sala del Senado, justamente señalando que centros de excelencia que están justamente, que han sido una contribución además a esta comisión y al Congreso futuro, hoy día están quedando sin posibilidades de acceso a financiamiento. Sería bueno también hacer opinión pública y por tanto a mí me gustaría que más allá de lo que hoy día podamos resolver, poder hacer opinión pública respecto a un tema que es tan importante y tan relevante. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, en el próximo punto de la tabla, que es el único punto por el cual nos convocamos el día de hoy, vamos a abordar efectivamente, en particular, los criterios de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de la ANID para la evaluación de los proyectos y la adjudicación de los concursos. Nosotros, a través de los medios de comunicación, nos hemos enterado efectivamente de la preocupación
de centros que son bien importantes, centros regionales de investigación también, y es el punto que vamos a abordar prontamente. Sobre la cuenta, yo quiero agradecer a los senadores que estuvieron presentes también en el encuentro de la CEPAL, agradecer al senador Chaguán ahí también que me haya representado. Estaba en la semana regional y muy lejos, de hecho llegamos hasta la comuna más austral de la región de Aysén, en Villa O'Higgins, cerca de Campoyelo Sur. La verdad que era un compromiso que tenía con mucha antelación adoptado. Sobre la cuenta, para ir cerrando, senador Rojo Edwards, bienvenido a la comisión. Gracias, Presidenta. Saludo a todos los colegas y saludo también a sus invitados, Presidenta. Dentro de la cuenta el secretario leyó la invitación que se hiciera para visitar el Observatorio Vera Rubin. Le quiero comentar, Presidenta, que esa invitación, entiendo, también fue enviada a la Comisión de Relaciones Exteriores y fue enviada al Grupo Chileno de Amistad Chile-Estados Unidos. Por lo tanto, sugiero, si usted así lo tiene bien, que se pueda coordinar tanto con el grupo, con la Comisión de Relaciones Exteriores, quizás para hacer una visita conjunto. Exacto. O en fechas separadas, qué sé yo. Y solamente decir que el Observatorio Vera Rubin es el más moderno del mundo. Se abrió el lunes, entregó imágenes que han sido ampliamente difundidas. Sí. Va a generar una cantidad de información increíble para efectos de descubrimientos y promete revolucionar la astronomía, y Chile tiene una posición absolutamente privilegiada en esto, en particular porque el observatorio está en el Cerro Pachón, a unos 30-40 minutos de Vicuña, en la comuna de Coquimbo. Así que sugiero, ojalá quizás se pueda coordinar para poder visitar ese observatorio. Muchas gracias, senador. Senadora Rincón. Gracias, Presidenta. Yo primero quiero agradecer la rapidez en contestar a la solicitud que hicimos en la semana. Estamos en semana regional, pero obviamente a todos nos sorprendió las notas de prensa. Yo estuve en contacto con el profesor Sergio Lavandero y con el profesor Leonardo Basso, que los veo ahí conectados ya a la sesión. Creo que es de verdad preocupante lo que está ocurriendo respecto de la situación en la que quedan nuestros centros de investigación, que no consiguen financiamiento en concurso ANID. Ellos nos mandaron una minuta, yo la hice llegar a la comisión, está impresa, la tienen todos en su poder, donde se relatan los hechos, Presidenta, y las conclusiones. Entonces yo valoro y agradezco su convocatoria rápida, más allá de que tenemos sesión los días lunes, pero inmediatamente se convocó, más aún en contexto de sesión de sala hoy día a la tarde, pero creo que es necesario, tal como lo pedí en nuestro chat, que saquemos una declaración pública y que hagamos los requerimientos necesarios para que esto se revise. Eso, y valoro obviamente que esté el Ejecutivo acá para poder exponer. Muchas gracias, senadora Rincón. Sobre el primer punto del senador Rojo Edwards, les propongo que efectivamente vamos a hacer todas las acciones para poder coordinarnos y poder, ahí veremos si lo hacemos conjuntamente o no, pero que estemos coordinados para esa acción. Senador Chaguán, ¿había solicitado la palabra? No, simplemente informar que tanto la presidenta como el que habla estamos en sesiones simultáneas de salud y de desafíos del futuro. Entonces, en algún minuto, por lo menos yo me voy a ausentar para estar allá y volveré acá para las conclusiones finales. No hay problema, senador. Vamos a ir cerrando la cuenta y para dar paso al primer punto de la tabla de hoy, que como ya lo mencioné, es para escuchar a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, para conocer, entre otras cosas, cuáles fueron los criterios de esta agencia para la evaluación de los proyectos y la adjudicación de los concursos. Nosotros en general adoptamos la medida de reunirnos específicamente para abordar este tema, porque obviamente que quedamos preocupados que centros de investigación con larga trayectoria, con reconocimiento público respecto a cada una de las materias en las que están abocados, efectivamente corren el riesgo de no contar con el financiamiento, y entendemos que una de las variables que son parte de la preocupación y el reclamo de los centros tiene que ver con los criterios de evaluación, el comité de expertos, y ver cómo podemos ir abordando este tema a futuro y dando garantías a que la actividad científica se siga desarrollando como lo ha hecho hasta la fecha. Nos acompaña el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Investigación. Está conectada telemáticamente la ministra, señora Aysén Echeverri, a quien saludamos, y tenemos presente también en la comisión de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, a su directora nacional, señora Alejandra Pizarro. Está la subdirectora subrogante de Centros de Investigación Asociativa, la señora Katia Nicole
Ehrenfeld y la asesora de gabinete de temas científicos, la señora Geraldine Kernor. No sé cómo se pronuncia, espero haber estado ahí, al menos que haya sido un poco coincidente. Le vamos a dar la palabra entonces a la NID, que tiene una presentación. Le pido que podamos ser lo más conciso para que podamos también escuchar a quienes están conectados telemáticamente. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Quiero comentarle que nuestra ministra va a hacer la exposición telemáticamente y yo voy a estar acá con la Ministra PP. Echeverri, tiene la palabra. Bienvenida, como siempre. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho a saludar a los senadores y senadoras y a todos los demás conectados. Les pido disculpas por estar conectada telemáticamente, pero como le expliqué a la Presidenta, estábamos citados a comité político y no alcancé a llegar a Valparaíso. Sí alcancé a conectarme, así que muchas gracias por esta flexibilidad de poder hacer la presentación de manera telemática. Preparamos una presentación muy enfocada en los procesos que hay detrás de la evaluación de centros. Cuando se hacen estos concursos, el sistema completo se remueve y entendemos que eso genera, por cierto, preocupaciones que son de todas formas atendibles. Sí escuché a los senadores en el inicio de la intención de pedir una resolución o un acuerdo. Yo les pediría que por favor tomen en consideración lo que traemos en esta presentación, porque cuando se trata de concursos de esta naturaleza, el proceso de evaluación, que es la piedra angular sobre la cual se sostiene nuestro sistema y es lo que permite que efectivamente las decisiones en materia de ciencia sean tomadas con criterio científico y no con criterio burocrático, es lo que está en juego. Y es por eso que creemos súper relevante poder compartir con ustedes estos antecedentes. Voy a pasar la presentación relativamente rápido. La idea es que se la dejen y la van a tener todos los que participan en esta sesión, por cierto, y si tienen cualquier pregunta, tanto la NID como nosotros muy disponibles para resolver. Siguiente. Una lámina muy breve de contexto, y el contexto tiene que ver con una situación que se dio entre el 2021 y el 2023, que es que a propósito del término del periodo de los 10 años de los primeros centros y por la inexistencia de una política o de un plan nacional de centros, nos vimos enfrentados a un diagnóstico donde existía mucha incertidumbre respecto del financiamiento, mucha incertidumbre respecto de los procesos de renovación, incertidumbre respecto al calendario de centros, es decir, los centros terminaban en una fecha sin saber si es que iban a haber concursos en esa fecha para poder renovarse, y además mucha discusión respecto de qué era el formato más apropiado para los centros, si los centros tenían que estar dentro o fuera de las universidades, con o sin personalidad jurídica, si es que la tipología, es decir, los tipos de centros que teníamos eran suficientes o no. Hubo una larga discusión respecto de áreas prioritarias, y eso llevó a que durante esos años, entre el 21 y el 23, la única herramienta que tuvimos disponible para los centros fue darle estos llamados puentes, que eran financiamiento por 1 o por 2 años, como a la espera de que se resolviera si es que venía un concurso grande o no. Y esa situación de los puentes generó mucha inestabilidad en el sistema. No es bueno para la investigación asociativa, genera incertidumbre, lo que redunda en la calidad de la investigación, los investigadores empiezan a ir, genera una serie de problemas que nosotros buscamos resolver y resolver dándole estabilidad en el tiempo, porque habíamos tenido un vaivén de política pública que había sido no muy beneficioso para el sistema. Eso significó que en diciembre del 2023 citamos a todos los centros ANID, más todas las universidades que son patrocinantes de esos proyectos. Creamos el Consejo de Centros ANID, que es un consejo que está creado por reglamento, que se junta con el Ministerio de Ciencia, que se reúne una vez al año y que tiene que ser escuchado previo a cualquier cambio en la política o en el plan de centros. Y eso es algo que ya existe, nos juntamos en 2023 y a comienzos del 2025 en la segunda reunión. En esa instancia no solo se compartió el diagnóstico, sino que también se compartió lo que de ahí en adelante fue el Plan Nacional de Centros, que es el documento que gobierna todo el concurso del que vamos a hablar hoy día, y además de eso se estableció un cronograma con un calendario de concursos de centros que ocurren cada 2 años que permite resolver la principal incertidumbre que teníamos, que era la incertidumbre respecto de los momentos del financiamiento, y además de eso se actualizó la tipología de centros, porque teníamos los antiguos FONDAP, que ustedes seguramente recuerdan, que eran centros de áreas prioritarias, pero con una gran indefinición respecto de cómo se definían o cuáles eran esas áreas prioritarias, y por lo tanto se creó la categoría de centros de interés público, que es precisamente la que nos permite darle continuidad a aquellos centros que están, por ejemplo, muy vinculados con políticas públicas específicas, y además de eso
se mantuvo los centros milenios, los centros basales, los centros tecnológicos y así sucesivamente. Toda esa información se dio a conocer durante el 2023. Entre el 2023 y el 2024 se crearon las bases del concurso, que es el que nos convoca hoy día, que es el que está en verde, un concurso que se hizo siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Centros, es decir, que establece la renovación competitiva, que quiere decir que los centros que cumplen 10 años tienen que ir a una renovación y que compiten en igualdad de condiciones con otros centros, que es un estándar internacional que permite mantener excelencia. Esas bases fueron a toma de razón y se inició el concurso un poco antes, durante el 2024, y tuvimos esta segunda reunión en el 2025, donde pudimos compartir con los centros del estado de avance, temas relacionados con los concursos, el calendario y así sucesivamente. Dale, Ale. En términos muy genéricos, estos son los 5 principios. Está temblando muy fuerte allá también. Sí, tembló, pero paró. Ya. Yo le tengo mucho susto a los temblores, perdón. Entonces, este Plan Nacional de Y lo dejaron sin Centros- financiamiento. Y lo dejaron sin financiamiento. Como... Este Plan Nacional de Centros se basa en 5 principios, el de la excelencia, que se ancla en un proceso de evaluación por pares internacionales y nacionales y que busca precisamente asegurar que los recursos que ustedes saben, y nosotros siempre lo repetimos, son escasos y nos gustaría que fueran mucho más, sea el centro y el pilar del proceso, la asociatividad que sabemos permite mejor investigación, la diversidad, en el reconocer que existen distintos tipos de centros con distintas vocaciones, algunos más vinculados a la industria, otros más vinculados a la generación de nuevo conocimiento, otros más vinculados a temas relacionados con políticas públicas. El entender que los centros evolucionan y que por lo tanto también hay elementos que quizás no valorábamos tanto antes que hoy día sí se requieren, y la vinculación, que es el cómo estos centros son parte de un ecosistema y se conectan con las otras piezas. Siguiente. Ya, el concurso de centros tiene este calendario que es bianual, y perdonen que lo mencione y le dedique un poco de tiempo, pero es importante porque esto es uno de los elementos esenciales del Plan Nacional de Centros, que nos permite dar certeza de cuándo se producen los concursos, y por lo tanto el principal problema que teníamos con los centros, que era la incertidumbre respecto de cuándo podían ir a renovación, esto lo resuelve. Y no solo se establecen concursos bianuales, sino que además aquellos centros que no logran llegar por financiamiento al siguiente concurso, se establece la posibilidad de estos puentes, que es precisamente lo que les permite llegar en el tiempo suficiente, en el año que les pueda faltar entre un concurso y otro, a la siguiente postulación. Siguiente. El proceso de evaluación, en el caso en el que estamos, considera 5 tipos de centros, los 2 tipos de milenio, centros de investigación aplicada, los tecnológicos y los centros de interés nacional. Estas son las nuevas tipologías que están en el Plan Nacional de Centros y que buscan abarcar la diversidad de centros que hoy día existen en nuestro ecosistema. Siguiente. Ya, y el proceso de evaluación tiene todas estas etapas, ¿verdad? Una etapa de admisibilidad que tiene que ver con una revisión formal de las propuestas. Luego, una evaluación que es 100% científica, que es una evaluación escrita hecha por evaluadores pares, que son quienes revisan las propuestas. Luego, una evaluación oral, que también es 100% científica, y esta es la etapa del proceso en el que estamos hoy día. Este es un concurso que no ha terminado, sino que está en la etapa de evaluación oral. Posterior a eso, se establece una nota que es entregada por los paneles evaluadores. Esto no es una nota que pone la agencia, sino que son los pares evaluadores los que establecen esta nota. Una recomendación al Consejo Técnico Asesor de la ANIT, que es un consejo que ayuda en el proceso de la elaboración del fallo, y luego la resolución, que va a toma de razón, ¿verdad? Y en términos de cuáles son los criterios de cada uno, esto es conocido desde las bases, ¿verdad? Hay una ponderación a la evaluación escrita y hay una ponderación a la evaluación oral, que varía según el tipo de centro de que se trate, porque existen distintos elementos que se ponderan y se pesan de manera distinta durante el proceso. Todo esto es conocido por quienes postulan en las bases, y las bases, una vez que se publican, tienen un tiempo donde se resuelven preguntas y tal, por lo tanto es información que conocen los postulantes. Siguiente. El cuadradito en el fondo que les marqué, que es en la parte del proceso donde estamos, corresponde a la evaluación científica, la segunda etapa, que como les decía tiene 2 momentos, una evaluación escrita y una evaluación oral. Hoy día estamos empezando el proceso de la evaluación oral,
y los centros o más bien las noticias que generaron las críticas al proceso, ocurrieron en el proceso de la evaluación escrita, que es en la etapa 1 o 2.1 en el fondo, que es cuando los evaluadores, o más bien los paneles de evaluadores pares, hacen la primera evaluación para determinar quiénes pasan a la siguiente etapa de entrevista. Siguiente. Los evaluadores o evaluadoras, ¿verdad? El panel de evaluación tiene distinta composición dependiendo del tipo de centros que se trate. Y por lo tanto, en los centros de interés nacional tenemos un panel nacional y un panel internacional, donde lo que se busca es tener diversidad de miradas, diversidad disciplinar, conocimiento de la investigación aplicada, pero por sobre todo excelencia científica, que lo entrega esencialmente el panel internacional. Estos nombres también son conocidos, están publicados en la página web de la ANID, o sea, se sabe quiénes componen estos paneles de evaluación y por supuesto que yo sé que una preocupación de la Comisión, se hacen todos los chequeos de conflictos de interés de manera de que sea una evaluación esencialmente objetiva, que es la forma que tenemos de asegurar excelencia. Siguiente. Este es el panel para los centros de investigación aplicada, que también combina un panel nacional muy vinculado a los temas de investigación y vinculación con la industria, con un panel internacional que también es variado en términos de disciplina, en términos de procedencia, en fin, en todas esas distintas áreas. La siguiente. Este es el panel de los centros tecnológicos para la innovación. Este es probablemente el más, entre comillas, distinto respecto de los demás centros, porque hay que recordar que estos son centros que nosotros heredamos de la Corfo hace algunos años atrás. Este es un instrumento que vivía en la Corfo y por lo tanto tiene históricamente un mecanismo de evaluación que es un poco diferente a el de los centros que tienen una raíz más anclada o una predominancia científica mayor, y es por eso que con el objetivo de darle continuidad también a la política pública, se mantuvo una configuración de paneles de evaluadores más similar a lo que tenía la Corfo que a lo que vemos, por ejemplo, en Milenio, pero esto también información respecto de quienes hacen esas evaluaciones. Siguiente. Y luego están los evaluadores de los institutos Milenio de Ciencias Naturales y Exactas. Aquí el panel es esencialmente internacional, con representantes de las distintas áreas a evaluar, que funcionan en formato de panel, que también es un estándar, y que representan a personas muy, muy destacadas, y bueno, hay varios investigadores destacados conectados en esta reunión, probablemente conocen a muchos de ellos y pueden dar cuenta de la robustez de sus currículums. Y la siguiente. Y este es el panel de evaluación de los institutos Milenio de Ciencias Sociales. Esto se ha hecho así históricamente. Nicole, que está y la subdirectora de Investigación Aplicada, conoce bien este proceso, lo ha llevado adelante durante muchos años. Los paneles evaluadores de Milenio son conocidos por su excelencia, creo, y ya tienen una reputación incluso internacional, y eso es algo que hemos mantenido en el tiempo con los nombres que ustedes pueden ver ahí en la LAME. En términos del proceso, y como les decía, este es un concurso que no está terminado, está en esa etapa que es la evaluación de excelencia que se hace, como les señalaba, por pares evaluadores nacionales o internacionales. Tuvimos un total de 183 postulantes, 157 de los proyectos fueron declarados admisibles. Esto es una tasa bastante alta porque lo que se revisa en el fondo en la parte de admisibilidad son aspectos formales, no de fondo. Y luego, donde sí viene el proceso de evaluación de contenido, son los proyectos que pasaron a entrevista, que son estos 84, y que en este proceso, ¿verdad?, en el del paso a entrevista, fue donde tuvimos la situación que fue conocida por los diarios, y que, como les he dicho ya varias veces y lo voy a seguir repitiendo, tiene que ver con la evaluación por nivel de excelencia que hacen los evaluadores o los paneles de evaluadores pares nacionales o internacionales. Siguiente. Solo esto porque yo sé que hay información de la Comisión. En general, hoy día la configuración de centros que tenemos pasando a evaluación cubren todas las áreas del conocimiento. Eso es algo bastante común en el fondo, en esta lógica que también lo ven los evaluadores o los paneles más bien en su proceso, que es el mantener el equilibrio entre las distintas disciplinas y asegurarse de que las áreas estén cubiertas. Esto se hace según criterios de la OCDE y es la forma en cómo se clasifican las disciplinas, lo que permite también la conformación de los paneles de manera de poder representar las distintas áreas del conocimiento. Siguiente. Ya. Incorporamos algunas estadísticas, entendiendo que este es un proceso que está en curso y por lo tanto no podemos hablar de los resultados finales porque todavía falta que esas entrevistas se produzcan.
En el caso de los institutos Milenio de Ciencias Naturales y Exactas se recibieron 34 propuestas, las 34 fueron declaradas admisibles y 7 pasaron a entrevistas, donde, como ustedes pueden ver, seguimos teniendo una baja participación de mujeres, eso es un estándar, y se han incorporado a propósito de la política de género del Ministerio, que ya lleva bastantes años, ¿verdad? Viene desde el gobierno anterior, medidas para fomentar más participación de mujeres. Sin embargo, seguimos con números que son bastante bajos, y tenemos una distribución entre la región metropolitana y las regiones que también es consistente con el comportamiento del sistema científico en general, ¿verdad? Estos son números que se repiten cuando uno mira la concentración de recursos, de doctores, de empresas de base científica tecnológica y así sucesivamente. Siguiente. En el caso de los institutos de Milenio de Ciencias Sociales vemos un patrón bastante parecido. En este caso quedaron 2 propuestas inadmisibles por temas formales y 7 pasaron a propuestas de entrevista. De nuevo se repite el patrón de participación de mujeres y de participación de regiones que vemos en otras áreas. La siguiente. Este es el caso de los centros de investigación aplicada. Se recibieron 25, 5 quedaron fuera por temas formales y 11 pasaron a entrevistas. La siguiente. En centros tecnológicos para la investigación, aquí tuvimos un grupo de propuestas que fueron declaradas inadmisibles un poco mayor. Esto, y me podrá corregir el equipo de la NIT, pero en general tiene que ver con que estas propuestas, los tecnológicos para innovación, incorporan a más actores, se pide vinculación con la industria y una serie de otros elementos que superan el solo proceso como de formulación científico, y es por eso que es común que en este caso tengamos más proyectos inadmisibles. Y a entrevista pasaron 15, de nuevo, con distribución de género y de regiones similar a lo que vemos en otras áreas. Y la última, los centros de investigación de interés nacional, que estos son, no es lineal, ¿verdad? Pero este es el mecanismo que tenemos para asegurarnos de tener centros vinculados con políticas públicas, ¿verdad? Y que no se pierda la posibilidad de que se renueven por variar la priorización. El mejor ejemplo de aquellos son temas agropecuarios, por ejemplo, donde sabemos que hay una necesidad. Hoy día no es necesariamente un área prioritaria como podría ser el litio o como podría ser la inteligencia artificial, pero estos centros revisten de un interés nacional y por lo tanto es importante que tengan la posibilidad de ir a renovación competitiva, y es por eso que se crea esta tipología de centros, que lo que permite es darle continuidad a la política de los FONDAP, que era una política muy exitosa, pero que en su diseño no pensaba en qué ocurría después de 10 años, ¿verdad? Y esto se resolvió en el Plan Nacional de Centros, que fue comunicado hace ya casi 2 años atrás. Esa es mi última lámina, creo. Sí, eso. Yo quiero agradecer el tiempo y perdón que nos hayamos extendido un poco, pero para nosotros es muy importante dejar 2 elementos claros. El primero es que estamos frente a un concurso que aún no termina. Y lo segundo es que este concurso, y por eso quería ser muy enfático en esa materia, es decidido de acuerdo a criterios científicos de evaluadores pares en paneles del más alto nivel. No son decisiones de la NID respecto de quién pasa o quién no pasa, sino que son pares evaluadores, donde lo que la NID hace, y es importante que así sea y así se mantenga, es gestionar este proceso de evaluación. Esta evaluación se hace de acuerdo a bases que son conocidas por todos los postulantes. Las bases se publican, pasan por Contraloría, hay un periodo para hacer preguntas y observaciones, y además esas bases responden a un Plan Nacional de Centros que también es conocido por todos, que fue comunicado y discutido con los actores del sistema hace ya un tiempo atrás, que tuvo momentos bastante complejos y de mucha incertidumbre e inestabilidad, pero que hemos avanzado en superar esas materias. Y con esto termino, Presidenta. A nosotros, como agencia y como ministerio, no nos es indiferente que centros de gran reputación, como los que se han conocido en la prensa, queden sin financiamiento. Y es por eso que nos vamos a reunir con ellos para ver alternativas. El equipo de Alerce, el equipo del MAS, y veo a Francisco Foster ahí, nos pidió una reunión hace un tiempo atrás, reunión que nosotros por lobby tuvimos que rechazar porque estaban en el proceso de la reposición. Pero ya estamos en contacto para tener una reunión y ver qué otras alternativas de financiamiento más allá de este concurso, ¿verdad?, existe. Y lo mismo con Leonardo Basso, que lo veo conectado también, donde, si no mal no recuerdo, mañana o pasado tenemos ya agendada una reunión desde la semana pasada precisamente para entender
cuál es la característica, dónde están, qué otro tipo de iniciativas podrían apoyarse desde Corfo o desde otro para poder iniciar un proceso de acompañamiento. Pero insisto, el proceso de evaluación y la etapa donde estamos es un proceso que se lleva adelante por pares evaluadores internacionales y nacionales del más alto nivel. No es una decisión de la agencia, está muy bien que así sea y es algo que nosotros desde el Ministerio vamos a defender a muerte porque es lo que le da excelencia al sistema. Desde el minuto en que incorporamos decisiones de la administración, ¿verdad?, en la adjudicación de recursos de ciencia, lo que estamos haciendo es perjudicando a la ciencia misma y eso no es algo que podamos permitir que ocurra. Muchas gracias, Presidenta, y perdón por extenderme tanto. Muchas gracias, ministra. Solicitado la palabra el senador Piu. Le damos la bienvenida luego al senador Rojas. A ver. Ya, es que entiendo, están presentes también investigadores de los centros que realizaron también que manifestaron su preocupación. Entiendo, está Leonardo Basso, ¿no? Por eso les pido si pueden levantar la mano quienes quieren intervenir. Leonardo tiene la palabra. Muchas gracias, senadora. Un Bienvenido. saludo afectuoso a la comisión, saludo a la ministra también. Escuché con atención la presentación y yo creo que tengo 3 mensajes. El primero es que el plan de centros que conocimos y estudiamos muy bien prometía reconocer las trayectorias y los aportes de aquellos centros que el mismo Estado había creado, porque son capacidades en investigación, desarrollo e innovación que son difíciles de construir y de mantener. El diseño de los concursos no permitió cumplir con esa parte del plan de centros. No permitió que se reconociese de manera específica las trayectorias. Y además, adolecía de, por lo menos en el caso de los centros de investigación aplicada, las bases adolecían de un problema que en otros concursos de ANIDE están resueltos y tiene que ver con el hecho de que haya evaluaciones que son radicalmente diferentes. Lo que sucedió en particular en el Centro Internacional es que hay 2 paneles que evalúan 7 criterios uno, 8 criterios otro. Las bases, por alguna razón, dijeron que si en uno de 15 criterios una postulación recibía menos de una nota 3, quedaba inmediatamente fuera de poder seguir compitiendo. Inmediatamente. Y claro, la tragedia es que en un criterio, que no es el criterio científico, porque la ministra hablaba de la importancia de la ciencia, en uno de esos criterios que tiene que ver con la gobernanza y el balance de género, un panel nos puso una nota 2,5 por debajo de 3, dejándonos fuera. El otro panel nos puso un 4, que es una nota muy buena, pero nos manda el promedio, quedamos fuera, no pudimos competir. Eso, a pesar de reacciones de los paneles, dispares también, pero al menos uno de los paneles, el panel nacional, nos dejó como la segunda mejor postulación, pero quedamos fuera de competencia. El diseño de esta evaluación causó un daño tremendo y no permitió cumplir con el plan de centro en términos de su reconocimiento y trayectoria. Y cuando hicimos nuestro recurso de reposición, que fue rechazado, nos dijeron además que las evaluaciones anteriores del centro, es decir, toda nuestra trayectoria, no podía ser parte de la evaluación de los paneles por igualdad de condiciones con centros nuevos. Y entonces se hace desaparecer la trayectoria del centro. Y yo digo esto porque la última vez que un referee internacional nos dijo algo, antes de lo que estamos ahora, nos dijo, esto es uno de los 3 mejores proyectos que yo he evaluado en toda mi vida. No sé cuántos años tendrá el referee, pero supongamos que tiene una vida larga. Entonces quedamos en una situación de contradicción terrible y la verdad es que con la reposición negada lo que ocurre ahora es, nosotros ya la semana pasada, reposición en mano, tuvimos que despedir a 14 personas. Y por lo tanto es un problema severo en que no se está cumpliendo aquello que el plan de centros
dice, porque los concursos tuvieron problemas de diseño y la ANID no encontró una manera de resolver esto de las disparidades entre evaluaciones. Muchas Gracias, gracias, Leonardo. Yo ahí también quisiera invitar al Ministerio de Ciencias, porque yo coincido en que acá hay o sea, cuesta entender que centros como el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el MASC, además con el proyecto ALERCE, el tema del procesamiento de datos, están en la vanguardia, que después de una historia, algunos de una década, queden fuera o queden sin financiamiento. Y esto lo digo también, se lo planteo al Ministerio, porque a mí también me preocupa que estamos en esta conversación el día de hoy, y si uno revisa la ejecución presupuestaria también del mes de abril del Ministerio de Ciencia, en la NID vemos problemas de ejecución, que lo hemos hablado también cuando revisamos el presupuesto. O sea, en general la NID transfiere recursos a centros y programas que desarrollan investigación aplicada. Las transferencias corrientes alcanzan 422.000 millones de pesos aproximadamente, y la ejecución al mes de abril recién alcanza los 60.000. O sea, apenas estamos hablando de un 14%. Entonces, me parece por un lado el tema de la ejecución, que lo coloco en la conversación también, y el tema de los criterios, o sea, que cumpliendo prácticamente todos los criterios por uno, y también haya una negativa, un recurso de reposición, la verdad que no resulta autoexplicativo, y esa es la preocupación que tiene esta comisión. Yo les propongo, porque me ha pedido la palabra también Francisco Forster, y de ahí abrimos el... Sergio Lavandero estaba pidiendo. También, ahora partimos con Francisco, por favor, y seguimos con Sergio Lavandero. Muchas gracias. Francisco, tiene la palabra. Hola, muchas gracias. Sí, bueno, gracias por la oportunidad de estar acá, y gracias a senadores y miembros del Ministerio también por estar acá. Yo creo que el punto central acá es la continuidad de estos centros y el hecho que se haya evaluado centros consolidados con centros nuevos. O sea, el costo para el país de que un centro consolidado desaparezca no es lo mismo que el costo de que un centro potencialmente nuevo no se haga. Eso yo creo que es una cosa importante. Y en nuestro caso, claro, podría hablar de la evaluación, creo que no es el punto principal, obviamente estamos en desacuerdo, y en nuestro caso particular, la evaluación creemos que va en contra de los pilares fundamentales de los institutos Milenio. Se nos criticó tener demasiada formación de capital humano, se nos criticó tener demasiadas redes internacionales de colaboración, cosas que realmente no se entienden. Pero como decía, creo que el punto principal acá es, en nuestro caso particular, llevamos 10 años preparándonos, o 12 años preparándonos para este telescopio Vera Rubin, que se mencionó al comienzo de la reunión. Estamos en una posición privilegiada, de verdad, en el mundo. Pocas veces Chile puede desarrollar algo que sea competitivo a nivel mundial. Nos lo reconocen gente del mismo proyecto Rubin. El director Jelko Ivesic, que vimos el otro día, nos lo ha manifestado. Ustedes son de los brokers más importantes en el mundo hoy día. Y nada, porque un comité, al final, aparentemente puede ser una persona, no le gustó la propuesta y esto puede matar un proyecto que es muy valioso para el país, en mi opinión. Una cosa que creo que ha cambiado las bases es que antiguamente las propuestas iban a 3 evaluadores expertos independientes, y eso se eliminó en estas bases en particular. Esa es otra cosa que yo creo que no le hizo bien a la propuesta, porque por muchas credenciales que pueda tener el comité, nadie es experto en todas las áreas. Entonces yo creo que lo más importante para nosotros es qué pasa con toda esta capacidad instalada, que es uno de los ejes también fundamentales del Ministerio. ¿Cómo aprovechamos el capital humano que hemos formado, ingenieros que se van a la industria desde la astronomía y contribuyen al estar expuestos a ciencia del primer mundo realmente? ¿Cómo logramos continuar esto por los próximos 10 años? Es un compromiso que Chile ha adquirido. ¿Y cómo lo garantizamos? Esa es la pregunta que a mí me gustaría hacer. Muchas gracias, Francisco. Sergio Lavandero, por favor. Bueno, también me sumo, muy buenas tardes a todos. Agradezco esta oportunidad. También saludo a la ministra. En realidad es triste lo que está pasando, porque yo creo que estamos sepultando la ciencia de excelencia, en mi opinión, por varios motivos. En el caso del centro que dirijo, ni siquiera fue por bases mal hechas, que uno muestra que hay incoherencia. De hecho, yo tengo una presentación a la Contraloría General de la República, porque obviamente nosotros somos un centro que tenemos experiencia, y sorpresivamente no sacaron ni siquiera evaluación, es por un formato, lo cual uno dice,
realmente insólito. Segundo, yo también creo lo mismo que recién conversaba Francisco, es qué pasa con todo este capital que se instaló. En el caso de nuestro centro de enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades crónicas dan cuenta del 80% de la mortalidad en cualquier país del mundo y Chile no es la excepción. Y por primera vez hicimos algo único, en que estamos haciendo una corte epidemiológica de 10.000 personas que son en Molina, que es el lugar donde hay más cáncer, más enfermedad cardiovascular. Y estas cortes son de larga, es un patrimonio que tienen los países para el futuro. De hecho, la primera corte que se desarrolló se llama de Framingham, que gracias a eso descubrimos el colesterol, que el fumar, todos los factores de riesgo, y que esta corte se hizo con aproximadamente 1.500 anglosajones, y que se supone que cada país debería determinar cuáles son sus factores de riesgo y sus factores protectores de estas enfermedades que son incurables. Nosotros desarrollamos esta corte de enfermedades crónicas en Molina, son 10.000 personas, en la cual hay una base de datos aproximadamente más de unas 500 variables, desde trabajo educacional, de exposición. Tenemos cerca de 500.000 muestras guardadas, porque eso a medida que va pasando el tiempo, uno cuando parte con estas cortes son gente sana. Pero a medida, de hecho ahora estamos 12 años, y estamos empezando a ver los casos de cáncer, los casos de enfermedad cardiovascular, y tirar por la ventana ese patrimonio que uno hace. ¿Qué hace con esta investigación transdisciplinaria que hemos hecho, en que por primera vez unimos lo básico, lo clínico, lo epidemiológico? Participamos en políticas públicas, de hecho, para poder concursar, concordamos con el Ministerio de Salud de por primera vez tratar de determinar una enfermedad que es la enfermedad terminal de la primera causa de muerte en Chile, que es la enfermedad cardiovascular, que se conoce como insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no está en el GES, y junto al Ministerio, más la parte local, quedamos de acuerdo de hacer política pública para que esta enfermedad, que es costosa, incurable, digamos, de esa manera proporcionar antecedentes. Pero nuevamente yo creo que lo profundo que está acá, y concuerdo para no repetir, es qué queremos hacer para el futuro con estos centros. Queremos, porque aparte de lo dramático, como dijo Leonardo, yo tengo que despedir a todos los estudiantes que están haciendo tesis, postdoc, y que ellos van a terminar por lo menos algunos fácilmente 3 años más, porque las tesis de doctorado duran 3, 4 años, investigaciones de postdoc. Hemos formado, nosotros somos el centro FONDAP, el que más ha publicado. Después de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, durante 2 años en el CIMAGO fuimos en el 3er lugar. Es lo que hemos formado una cantidad de gente impresionante. Entonces, uno le da pena que efectivamente todo este esfuerzo que ha sido por décadas. Estos centros son evaluados todos los años por un panel internacional en que se manda un informe. Como decía Francisco, uno recoge las evaluaciones, te van informando, tenemos site visit. Y por eso cuando uno ve estos paneles y te decían, bueno, ¿cómo proyectan el centro? Esto ha sido una evaluación continua de paneles internacionales todos los años. Entonces hoy día tenemos la disyuntiva, tiramos por la basura todo esto. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Voy a pedir acuerdo a la comisión para prorrogar 15 minutos porque tenemos sala, que le voy a pedir ahí que seamos bien concisos también en nuestras intervenciones. Y tenemos Alexis Calarguis, ¿no? Calarguis, que no veo nada acá. Ya, Alexis, Muchas gracias, bienvenido. presidenta. Muchas gracias, saludos a los senadores, senadoras, a la ministra, gracias por la presentación, a la directora Anit, que también entiendo está en la sala. Y bueno, en primer lugar, totalmente empatía por los directores de los proyectos que están en dificultades, claramente una situación compleja. Esta situación se ha dado en años anteriores, no es la primera vez que ocurre, que centros que estaban postulando con estas nuevas bases de
renovación. Anteriormente los centros no tenían la oportunidad de renovar, pero con las bases que existen hoy en día se puede. Así que esta situación no es primera vez que ocurre de centros que a través de someterse a este proceso de renovación competitiva no son seleccionados. Pero quería simplemente hacer 3 comentarios brevemente, un poco a propósito de lo que decía la presidenta de la comisión, de ser acotado. En primer lugar, respetar el elemento de evaluación científica internacional que reciben estos centros, que es clave que se mantenga esa mirada internacional, creo que es necesaria para nuestra ciencia. Por supuesto, tratar de que ojalá la evaluación sea lo más objetiva posible y la selección de las personas que evalúan nuestros centros sea de manera justa y acertada, pero mantener ese elemento fundamental que la ciencia evalúe la ciencia, es decir, expertos en diferentes áreas sean quienes evalúan los centros. Segundo elemento es lo necesario que se hace una política de continuidad de centros, porque en el fondo la existencia de centros que aportan a las políticas públicas, a la publicación de artículos científicos, a la formación de personas, cuando llegue el periodo de cierre, si es que competitivamente no ganan contra nuevas propuestas que pueden ser distintas, da la señal de que esta falta de financiamiento podría de alguna manera dejar esta inversión que ya hizo el Estado en centros de excelencia que han sido importantes para nuestro país, dejar esos procesos truncos. Por lo tanto, claramente este proceso de renovación competitiva no resuelve ese elemento. Es la continuidad de centros que ya han tenido inversión y que han hecho cosas, pero que obviamente, lamentablemente, los procesos de renovación competitiva no lo logran. Y tercero, y el último punto es que valoro mucho la disposición de la Comisión de involucrarse en este tema. Creo que en el fondo necesitamos en Chile que haya una proyección en el presupuestaria de la estabilidad de los centros. Hoy día los fondos que se asignan a los centros siguen siendo los mismos que eran hace 5 años, con la inflación y el costo del dólar, etcétera, hace que la inversión básicamente tenga menor efecto. Así que esos 3 elementos, Presidenta, importante gracias. mantener la evaluación científica por pares, ojalá la evaluación lo más justa posible, pensar en un plan de continuidad y también una proyección presupuestaria para poder darle sustentabilidad a la ciencia de excelencia en nuestro país. Muchas gracias. Por último, Cecilia Hidalgo, les voy a pedir que vayamos siendo bien acotados porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para generar algún tipo de respuesta. Cecilia. Y muchas gracias, señora presidenta. Saludos a todas y todos, saludos a la señora ministra. Y tengo unas preguntas bien puntuales. Una primera pregunta es, ¿qué significa temas formales que descartan la siguiente participación de los centros? Y también me sorprendió ver que si bien en algunos casos, por ejemplo, en los centros, en los institutos de ciencias naturales y exactas, de 34 postulaciones admisibles pasan 7 a la siguiente etapa. En cambio, en otros casos, por ejemplo, los centros de interés nacional, esta proporción es tan distinta, porque de 58 pasan 44 y en el caso de otros centros de 20 pasan 15. ¿Por qué esa asimetría tan notable en decidir quiénes pasan a la segunda etapa? Muchas gracias. Senador Coloma y senador Rojo Edwards. Gracias, Presidenta. Saludo a la ministra, a la NID presente. 2 temas. El primero es lo que se ha señalado ya, el diagnóstico del problema de diseño del concurso, en lo que respecta a las capacidades instaladas exitosas. Y aquí quiero ser presente que el interés nacional es precisamente que estas capacidades se mantengan. Entonces, probablemente hay que definir qué es lo que nos interesa. Esa es una discusión probablemente política que podemos dar. Lo segundo es un comentario que me gustaría si la ministra lo puede precisar y si no la NID, respecto al concurso que se encuentra en proceso de evaluación. Se mencionan las 5 áreas de la OCDE donde los que pasaron a entrevistas
veo temas muy interesantes, inteligencia artificial, ingeniería eléctrica y electrónica, ciencia de la computación, solamente para hablar de tecnología, el segundo nombre del ministerio. Resulta que este mes Naciones Unidas tiene 2 cumbres mundiales, una que fue la semana pasada en Oslo, donde se juntó el Foro de Gobernanza de Internet, el IGF, donde se están tomando los acuerdos para sacar la que va a ser la gobernanza de la ciberseguridad mundial. Y la próxima semana en Ginebra se desarrolla el foro de la OIT, todo lo que es telecomunicaciones, donde es el tema digital, la gobernanza digital, gobernanza de datos, con inteligencia artificial y ciberseguridad. No puede existir transformación digital e inteligencia artificial o todo lo digital sin seguridad digital. Entonces me preocupa que habiendo hecho todo este esfuerzo, estemos tan desconectados como país de la realidad. No se ve por lo menos dentro de lo que se enumera, y seríamos probablemente el único caso en donde estamos avanzando legislativamente. Nuestra ley ha sido valorada por todo el mundo, la fuimos a exponer, yo estuve personalmente en Oslo, y no tenemos la capacidad para generar conocimiento. Entonces es un área estratégica de interés nacional que está quedando fuera. Si es que hubiera alguna explicación a ello, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senador Coloma. Gracias, Presidenta. A ver, yo creo que respecto al tema en cuestión que nos tiene en esta sesión especial, sin perjuicio de lo cual obviamente vamos a tener que seguirlo la próxima semana, pero no vamos a tener mucho espacio. Yo quiero hacer alguna consulta o reflexión. Yo estoy viendo todos los antecedentes que llegaron, no solamente lo que aparece en los medios, sino que lo que distintos científicos nos han ido enviando, por lo menos a varios de nosotros. Yo creo que usted, la presidenta, también, digamos, así que ha sido bien. Y yo quedo con una profunda inquietud, digamos. Primero, respecto a la naturaleza de las bases, que tengan que ver con las bases burocráticas, que tengan que ver con la forma de asignar estos recursos. A mí me sorprende que tantos científicos hablan de fragilidad burocrática y que 2 de ellos lo plantearon específicamente en términos de que si de las 15 variables que existían, en una de ellas podía haber una evaluación negativa, eso arrastraba todo el resto en términos de dejarlo, por así decir, fuera de base. No sé si la palabra es correcta, pero es el sentido de lo que se hace. Entonces nosotros tenemos, a mí me ha tocado estar muchos años en distintas comisiones, digamos, Hacienda básicamente, Obras Públicas, y no he visto ese criterio, digamos. Otra cosa que sea admisible la presentación, pero entiendo que eso es una cosa de antecedentes previos. Otra es que respecto de la evaluación siendo admisible, se establezca esta lógica, y como decir, que dando vuelta que basta que de repente que uno de los evaluadores ponga una muy mala nota para que el promedio no dé, para al final ser capaz de pasar esa exigencia que a mí me parece muy rara, muy frágil respecto a un punto de vista conceptual, digamos. Lo otro es cómo se conjuga eso con algo que en esta comisión hemos hecho un esfuerzo grande. Recuerden, la Comisión de Futuro del Senado fue bien inspiradora del Ministerio de Ciencia, digamos, en su momento. Y una de las cosas que había por naturaleza era reconocer la trayectoria, continuidad de las capacidades instaladas del país, digamos. Entonces, yo entiendo que yo soy partidario de los concursos en términos generales, digamos, que eso ayuda mucho, pero también entiendo que hay una capacidad instalada que siempre tiene que haber en los países, que son los que van dando la historia, que yo mismo la he visto. Yo represento al Maule, hay uno de estos institutos tiene un estudio muy importante respecto de, particularmente en la zona de Molina, que ha sido clave. O sea, una de las exposiciones más importantes del Congreso del Futuro hace algunos años atrás fue la muestra de lo que estaba ocurriendo en Molina a propósito de estos centros. ¿Cómo le digo yo a los científicos que vinieron acá que eso se terminó porque, o se está terminando, porque una de las formas de evaluar generó una inconsistencia final, digamos, además que era discutible respecto de esa continuidad. Entonces, yo no sé bien cuál es la filosofía que está detrás. A mí me inquieta, me preocupa, digamos, porque esto son año tras año, tiene que ir como enfrentar muchas veces la corriente en términos de decir cómo mejoramos la capacidad científica. Y si hay algo que yo he aprendido en estos años, es que la capacidad instalada es muy importante, no es una más. Para que el senador Evo lo decía anteriormente respecto al telescopio, digamos, o sea, son situaciones que se van generando y que generan un grado de incertidumbre que a mí me parece súper complejo, presidente. Por eso no creo que no vamos a poder agotar el tiempo hoy día, pero yo levanto esta alerta, digamos, que insisto, nacen de... Yo pocas veces me han llegado tanto informe, análisis, comentarios,
de personas que, dicho sea de paso, no es que uno los conozca ahora. Todos estos caballeros que están ahí han estado muchas veces en esta comisión, han sido invitados justamente para que nos expongan sus conocimientos. Entonces a mí me sorprende mucho cómo se ha ido desarrollando esto que debería ser motivo de alegría y que está siendo motivo de enorme conflicto. Gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Senador Edwards. Gracias, presidenta. Sí, yo también hago ver, sumándome a lo que se ha hablado acá, que pareciera que algo pasa con el sistema de evaluación, porque nosotros, evidentemente que no somos científicos, no estamos dedicados a esto, pero vemos con preocupación que se diga que por un solo indicador se pueda simplemente bajar completo. Uno pensaría que es más razonable que sea una combinación de muchos indicadores y de muchas evaluaciones, el que tiene más puntaje simplemente se lleva adelante. Y también el tema de la trayectoria, también me sumo a eso. Pero también voy a poner otro ingrediente a esto, es el tema de la oportunidad y las ventajas competitivas que nosotros tenemos. Si el lunes se inaugura el telescopio más espectacular del planeta, que va a generar teras y teras y teras de información, y resulta que hay un proyecto, puedo estar equivocado, corrígeme si me equivoco, que es capaz de, con inteligencia artificial desde Chile, evaluar la información que le va a llegar primero a Chile igual que un puñado de países. Yo entiendo que toda la información del Vera Rubin, en este caso, se va a Estados Unidos hará algo de seguridad nacional, que son cosas que a nosotros no nos competen, y después se le entrega a un puñado de países. Entonces, que quede afuera el proyecto que con inteligencia artificial es capaz de ver qué es lo que se está moviendo, cuáles son los cometas nuevos, qué es lo que está pasando con una galaxia, no tengo idea, en un área que tenemos ventaja comparativa, competitiva a nivel mundial, y que queda afuera, yo simplemente hago como un llamado, es decir, ¿cómo es posible que algo de esa naturaleza pase cuando además, déjeme decirle, el interés mundial por la capacidad del Vera Rubin tuvo 4 veces más cobertura mediática que incluso el telescopio James Webb, ¿no es cierto?, por el interés que ha generado la posibilidad de tener toda la información del cielo hecha cada 3 días y poder hacer las comparaciones que son de millones de objetos y por lo tanto se necesita inteligencia artificial. Entonces, por supuesto que yo entiendo la presentación de la ministra, nos es muy difícil evaluar si es mejor con 7, con 10, si soy internacional, no lo sé, pero claramente los resultados nos llaman demasiado la atención y por eso creo que hay que revisar el sistema y también revisar los casos particulares que acá se han presentado. A mí en lo personal, quizás por mi formación, qué sé yo, me llama muchísimo la atención que algo como el proyecto LERCE, a quienes yo no conozco el centro de investigación, no conozco a las personas, no tengo ninguna relación, pero que quede fuera algo de esa naturaleza me llama mucho la atención, presidente, y eso me llama a hacer la petición de que se revise exactamente qué es lo que está pasando con el sistema, que deja fuera algo tan increíble o espectacular, digamos, y tan favorable para Chile y para nuestra ciencia como un proyecto de astronomía de esta naturaleza. Muchas gracias, senador Edwards. Yo creo que hay varios temas en los que coincidimos en la comisión y respecto, se ha mencionado, los criterios, que un criterio fallido eche por tierra un proyecto, la verdad que no resulta muy comprensible. Yo también comparto lo que han dicho los colegas respecto a cómo, porque me parece que es de interés nacional, por ejemplo, el tema astronómico, todo lo que este país ha hecho en esa materia. Entonces, un centro que queda sin financiamiento, yo no dudo que va a obtenerlo en otra parte, pero creo que es muy mala señal que el gobierno, que el Estado renuncie a seguir en algo donde ha estado haciendo una apuesta científica, tecnológica relevante y que distingue al país en esta materia. Solo ese ejemplo, porque con los temas de salud que se han planteado también creo que es importante. Y otro de los criterios que también plantearon quienes han expuesto tiene que ver que efectivamente pueden haber grupos de excelencia, pero si es de astronomía, yo supongo que tiene que haber un grupo en ese ámbito de acción que va a evaluar y conoce mejor que cualquiera de nosotros esa área, porque si no creo que pueden pasar este tipo de cosas. Nosotros, ministra, como comisión lo conversamos virtualmente, nos preocupa este tema, o sea, de 15 criterios, cumplo 14, quedo fuera, no tengo derecho a reposición. Entonces, yo entiendo que usted ha dicho que el proceso no ha terminado, pero también nosotros queremos manifestar que tenemos el interés de mantener este tipo de
de centros funcionando al alero también del Estado, porque, o sea, desde ahí también nacieron muchas de estas iniciativas. Si quiero ofrecer la palabra a la ministra o directora, no sé quién, senador Durresti, había solicitado anteriormente, luego la ministra Echeverri. Senador Durresti. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a la ministra, a la directora Daniti, a todos quienes han expuesto. No he podido estar toda la sesión porque estamos en paralelo con otras comisiones, pero yo creo que esto es crónica de un problema anunciado. Nosotros en esta comisión hemos hecho, o al menos yo personalmente, he hecho una fuerte crítica por su intermedio, directora, a la NIT. No solo por situaciones de esta naturaleza, sino situaciones tan brutales como la asignación de becas a personas que están en el listado de deudores de pensión y alimentos. Una situación que se hizo y se repitió y se repitió. He sido insistente en materia de la transparencia respecto a la asignación y los conflictos de intereses, la declaración de intereses y patrimonio, y permanentemente hay una defensa corporativa, de decir, mire, que nosotros somos distintos, que aquí y allá. Claramente esto no funciona. La NIT debe ser de las instituciones más grandes, 500 y tantos funcionarios creo que tiene. 470, una institución bastante grande, enorme, para los recursos que maneja y para la situación. Debería funcionar como reloj. ¿Para qué decir un tema que sigue acá pendiente respecto de los cobros de la devolución de las becas que se hacen por parte de ciudadanos que han sido beneficiados por las mismas? El índice es paupérrimo de recuperación y gozan de buena salud quienes fueron becados por Chile y hoy día ocupan cargos o están en situaciones y le han birlado al Estado decenas de fondos. Estuvimos reunidos con la NIT, con todo el equipo de la NIT, y la aguja se mueve poco en eso. Entonces yo creo que aquí hay un tema sistémico en que la NIT no está cumpliendo el mandato para el cual efectivamente se estableció. Yo escucho acá a los distintos científicos y difícil no coincidir con alguien. Los hechos relatados son efectivos, pero también nosotros tenemos una proliferación de proyectos. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en el litio. No hay región en Chile donde no haya programas de estudio de litio. Cuando debería haber una concentración, es decir, mire, el litio van a ser 2 o 3 centros. Entonces, yo creo que aquí también tenemos que sincerar. Yo creo que hay proyectos que no dan, no obstante ser muy buenos, pero hay una priorización. Entonces, siento, y creo que este no es un tema de recursos, este es un tema de política de investigación. La NIT precisamente se creó para poder sistematizar el conjunto de recursos que hay para focalizarlo en lo que al país le interesa, para avanzar en la ciencia, en la investigación, pero no es un mar sin orillas, está acotado. Y yo veo que no hay unos, más allá de la postulación que puede haber, o sea, si postulan tantos y hay menos recursos para disponibles, obviamente van a quedar algunos fuera y la selección va a ser por décimas a veces, que queda fuera uno u otro. Pero habiendo participado en la elaboración, en la discusión de lo que los objetivos de la NIT es precisamente trabajar la política previa. Yo no puedo hacer postular a 50 cuando tengo solo 10 cupos. Seguramente voy a tener a 40 enojados. Yo creo que más bien debiera haber un trabajo previo. Porque, claro, todos los centros son de excelencia, los investigadores que escuchamos, cada uno tiene su fundamento, tienen una nutrida trayectoria, tienen alumnos, tienen personales, son situaciones dramáticas. Pero yo lo que entiendo es que la NIT, y aquí vuelvo al mismo tema, más que el proceso, es cuál es la función de la NIT para dibujar este escenario antes, o sea, ordenarlo antes, no solo en el corte porque no dan los recursos para tal o cual proyecto, porque ahí siempre vas a tener enojado, y tampoco se quiere decir que ampliemos y queden todos los que postulan, queden, si por eso es concursable. Pero yo creo que cuando yo marco ese camino antes, cuando yo delineo o cuando yo ayudo, acompaño previamente para decir, mire, estos próximos 5 años nos vamos a enfocar en esto, vamos a tener más énfasis en este tipo de recursos, la astronomía va a ser un eje privilegiado y vamos a tener fondos, tú logras ordenar la demanda y no generas esta expectativa, porque de todos los científicos que hemos escuchado y de todas las comunicaciones que nos llegan de distintos centros que han sido omitidos o que no han sido clasificados, es difícil decirle, mire, usted no se lo merecía.
y seguramente van a ser por décimas o por puntajes muy ajustados que van a quedar fuera. Pero creo que tiene que haber una capacidad. Por eso echo de menos que la NIT trabaje, así como he sido exigente en que sean rigurosos en el cobro y en el seguimiento de los becarios, principalmente exigiéndole como una responsabilidad del Estado que devuelvan lo que el Estado invirtió en ellos. Creo que también hay que hacer un trabajo previo de ordenar la demanda de postulación para que no tengamos esta avalancha de inquietudes de quienes quedan fuera. Porque esto no se arregla con más recursos e incluyamos a todos, porque en definitiva estarías vulnerando también las propias bases de los concursos. Gracias, senador Durresti. Yo les quiero hacer una proposición. Nosotros estábamos convocados a las 4 de la tarde para la sala, ya comenzó la sala y que adoptemos el acuerdo para continuar la próxima sesión. Ahí tendrá la palabra de nuevo el Ministerio de Ciencias y la ANIT, porque es que, ministra, le quiero proponer que empecemos con calma la próxima sesión y poder abordar este tema. Me parece muy riesgoso dejar algunas cosas que se dijeron volando, senadora. Si me da 2 minutos. Vamos a convocar, ministra, la próxima semana. Nos vamos a tomar el tiempo necesario y ustedes también tienen tiempo ahí para hacerse cargo de las preguntas y las afirmaciones que acá se realizaron. Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta.